En la primera serie de presentaciones que yo hice esta semana, quería abordar un asunto que confronta a este movimiento. El asunto de la relación entre el hombre y la mujer. Ahora, yo no estoy seguro de lo que estás pensando. No estoy seguro de si estás pensando, bueno, ¿será que esto es todo lo único sobre lo que hablamos? Tal vez hay alguna falta de conexión entre yo y ustedes si piensan de esa forma. Hemos tenido algunas conversaciones entre las clases, entre algunos de ustedes y yo, y ha sido interesante ver las perspectivas de las personas. Y claro que con algunos de ustedes también estuvimos juntos en Uganda hace 3 semanas. Y algunos de ustedes los conozco de hace 2 años cuando nos conocimos en Kenia. Y con algunos de ustedes tengo comunicaciones online. Sé que algunos de ustedes están frustrados conmigo porque con regularidad me hacen preguntas en internet que se ven de la siguiente forma, así como una lista de preguntas. Y usualmente tiendo a no contestarlas. Y con frecuencia la razón por la cual no las respondo es porque o lo hago en una presentación o porque a veces tengo el presentimiento de que hay alguna discusión aconteciendo y alguien quiere que yo sea como el juez para decidir lo que está bien y lo que está mal. Yo sé eso porque ha pasado tantas veces, particularmente acá en el sur de Sudán. Y yo creo que la razón es porque las personas acá parecen abiertas para conversar. Entonces yo lo veo como algo positivo, no negativo, pero lo que esto señala en mi mente, subraya, es que hay muchos malos entendidos. Y las personas están haciendo preguntas honestas, genuinas, porque ven las cosas de forma diferente de como yo lo veo. Y las personas sienten que lo que ellos solían entender ya no es más correcto ahora. Entonces quiero recordarles a todos que estamos todos juntos en un viaje. Y que yo ciertamente, con certeza, no tengo todas las respuestas. Pero para aquellos de nosotros que estuvimos en una discusión afuera ayer, espero que recuerden que el punto al cual yo quería que lleguemos no era responder la
pregunta del hermano, sino que es más, se trata más de cómo desarrollas el proceso, o perdón, del proceso para llegar a las respuestas. Y la mayoría de nosotros no sabemos cómo hacer eso. Y lo que es más preocupante es que algunos de nosotros ni siquiera queremos saber. Todos deberíamos estar conscientes, todos deberíamos entender que tu salvación no se encuentra en las respuestas, sino que todo se trata de cómo entendés y la jornada, o el viaje, el proceso del cual realizás. La mayoría de nosotros no estamos leyendo correctamente. Y la razón por la cual no leemos correctamente es porque nuestro abordaje está equivocado, es errado. Y no pensamos. Lo que queremos hacer es tomar una sentencia del espíritu de profecía y pensar, ok, si dice esto, entonces debe ser así. Un ejemplo, cuando hablamos sobre el asunto del pecado, ¿qué es lo que la inspiración nos enseña? Dice que después de la segunda venida, cuando lleguemos al cielo, el pecado no se va a levantar una segunda vez. Conocemos esa cita. Otra cita. Dice en la inspiración que no van a haber más lágrimas en el cielo, que todas serán enjugadas y que todas vamos a ser felices, todos vamos. Y la mayoría de nosotros, como tenemos una vida miserable acá en la tierra, odiamos nuestras vidas y queremos dejar este planeta entonces y irnos al cielo donde va a ser todo felicidad. Y claro, eso es simplemente no es cierto. Claramente que van a haber lágrimas en el cielo y claramente va a haber pecado en el cielo. Y cuando la gente cuando la gente escucha declaraciones tan fuertes como esas, o piensan que yo estoy en apostasía, o bueno, la última acusación es que soy un jesuita, pero el punto es que ellos piensan que hay algo que está mal. Entonces las personas abren sus Biblias y me leen sus versículos. Y si has intentado hacer eso conmigo, ¿sabes cuál es mi respuesta? No leas el verso, no me leas el verso, porque yo lo puedo leer también. Entonces lo que yo quiero que hagamos es que pensemos en el modelo, en los modelos o los conceptos e ideas que tenemos. Si realmente entendiéramos el mensaje del santuario, si entendiéramos de qué se trata el juicio del milenio, creo que podríamos comenzar a ver no solamente empezaríamos a ver
que es razonable, sino que es ap- Just a simple understanding of vow number 12 sino que es preciso este modelo de que el pecado va a ir hasta el cielo y que van a haber lágrimas. it would explain much of the problems that we're having both in our models of heaven and the models that we have here on earth. số các lebih naik lagi lebih ke tadi juga i nabiak de tanda panel menjelaskan tanda penyakit. I don't know how many of you have actually watched those presentations. No sé cuántos de ustedes han, de hecho, mirado esas presentaciones. I don't know how many of you have already been baptized No sé cuántos de ustedes han sido bautizados ya and therefore have acknowledged that you understand vow number 12, the nature of y por lo tanto han admitido o declarado que entienden el voto 12, la naturaleza del hombre. The reason I'm making that point La razón por la cual estoy trayendo este punto is at the school in Uganda recently, es que en la escuela de Uganda recientemente we began to talk once again of this subject. una vez más comenzamos a hablar sobre este asunto. How many of you have watched those presentations from 2017? There's about 60 of them. ¿Cuántos de ustedes han mirado las presentaciones de 2017? Hay más o menos 60. War the job that ran I can get to better. How many have watched any of those presentations? ¿Cuántos de ustedes han mirado alguna de esas presentaciones? Few people. Entonces, varias personas. Now, I don't know if you appreciate Ahora, no sé si, or you realize si aprecian o si se dan cuenta that presentation, that study was not complete. que esas presentaciones, ese estudio no fue completado. So people are being baptized Entonces, las presentaciones with an incomplete Perdón, model of the nature of a human las personas están siendo bautizadas con un modelo incompleto de la naturaleza del ser humano. The people might be surprised by that, especially if they're not aware. Entonces las personas pueden sorprenderse sobre eso, especialmente si no están conscientes de eso. Those people who put their hands up, Entonces, aquellos de ustedes que levantaron su mano you will know that the focus of that study saben que el foco de ese asunto was about one issue, era sobre un tema, the will. la voluntad. Nếu có bị giam để cho phiếu That was the subject of the nature of a human being. Ese era la temática de la naturaleza del ser humano. giam để cho về ra những cái con bị phiếu của Given bị in, giam để cho phiếu của ama lấy given in 2017. De 2017. kun runali ben jela phiếu của But this is only half of the study, cái này bị Pero esta es solamente la mitad del estudio, most important half. la parte más importante. lekin là tiệc cái chả phải What people are not aware of Pero lo que las personas no están, is that before we no saben o no son conscientes es que antes de ir a los levitas lý bài we need to address the second half of that study. necesitamos abordar la segunda mitad de ese estudio. cái râu để phiếu chứ nó còn buku din để chạy buku rom So the will is phiếu a title that encapsulates those studies, at least in my Entonces, la voluntad es un título que encapsula todo ese estudio en mi mente, por lo menos. not the only way to explain those. No es la única forma de explicar esos estudios. duy doan cái vô cái duy để trả buku đến We could describe it Podríamos describirlo as the inner person. como el hombre interno, interior. là buku để cái lời quê để giam ra ăn phim We could describe it as baptism. Podríamos describirlo como bautismo. là cái baptism We could describe it Podríamos describirlo as the receiving of a new. como recibir un corazón nuevo. cái lùm để phiên gì We could describe it Podríamos describirlo as the receiving of the Ten Commandments into the heart. como el recibimiento de los 10 mandamientos
en el corazón. We could describe it as Jesus sitting on the throne of your heart as a O king. podríamos describirlo como Jesús sentándose en el trono de tu corazón como rey. There are various ways to understand that vow, that subject. Hay varias formas de entender ese voto, ese asunto. It's all about the inner person. Pero todo se trata de Life by del hombre interior, simbolizado por el bautismo. And we've spoken about the heart in three ways. Y se enfoca en el corazón de tres formas. The new heart, Un corazón nuevo, the law in your heart, la ley en tu corazón and Jesus taking the throne of y your heart. Jesús tomando el trono de tu corazón. Another way to talk about this study Y, was the lower nature. y otra manera, otra forma de abordar este estudio era la naturaleza inferior. It becomes many symbols here. Y acá, bueno, se convierte en muchos símbolos. Condense all of that into a singular Entonces concept. quiero comprimir todo eso en un concepto singular. The will, La voluntad, willpower. el poder de la voluntad. You can understand the true force of the will. Si podés entender la verdadera fuerza de la voluntad, You can understand the nature and the structure of that study. entonces podés entender la naturaleza y la estructura de ese estudio. And that's what I want us to Y eso es lo que quiero que veamos. And many of us have not really understood that. Y muchos de nosotros no hemos entendido realmente eso. So hopefully people don't have questions, that they're relatively straightforward with that issue. Entonces, esperanzosamente las personas no tienen preguntas sobre ese asunto. Now, as I've said, this is only half the Ahora, study. como he dicho, este es solamente la mitad del estudio. There's more to discuss than just this subject. Hay más para discutir que solamente este asunto. Perhaps the defining passage that we would want to look at Tal vez el versículo clave que queremos mirar would be Steps to Christ, page 47. sería El Camino a Cristo, página 47. Chapter 5, Capítulo 5 consecration. es la consagración. The concept of consecration is very similar to sanctification. El concepto de la consagración es muy similar a la santificación. To consecrate means to set yourself apart for a special use. Consagrarte significa apartarte para un uso especial. So many of us Entonces muchos de nosotros know how to give ourselves to God. no sabemos cómo entregarnos a Dios. We want to, Queremos, but we find that we're weak. We don't have power. pero nos damos cuenta de que somos débiles, que no tenemos poder. We can't control ourselves. We are out of control. No podemos controlarnos a nosotros mismos, estamos fuera de control. She then says in response to this issue, Y ella entonces dice, en respuesta a esto, what we need to understand que lo que tenemos que entender is the true force of the will. es la verdadera fuerza de la voluntad. She says this is the governing force Y dice que este es el poder, la fuerza que gobierna in the nature of a human being. en la naturaleza de un ser humano. She says this, what you need to understand is the true force of the will. Ella dice lo siguiente, This
This is the governing power in the nature of man. Mungkin ini Lo que necesitamos entender es la fuerza de la voluntad, The power of decision, the power of choice. el poder de la decisión, el poder de la elección. If you want to do a study on the nature of man, Ahora, si queremos hacer un estudio sobre la naturaleza del hombre, look to go to his steps to Christ. en el camino a Cristo, keadaan jiwa dia solat ke tenang ke reso. This would be the manual that you would use to understand the construction of a human. ese libro sería el manual que usaríamos para entender cómo un ser humano está constituido. If you went through the study of this book, Eh, you'll see that it's really dealing with the issue of the inner person. si abordáramos un estudio de este libro, veríamos que realmente todo se trata sobre este hombre interior. Focus. Ese es su enfoque. There's another study that needs to be done connected to this. Y hay otro estudio que necesita ser abordado, conectado con esto. This was only half of the study. Esto es solamente la mitad del estudio. There's another half that needs to be done. Hay otro estudio que necesita hacerse. Now this study, Ahora, este estudio, it was done in 2000. que fue hecho en el 2017, If I can express it this way, si lo puedo expresar de esta manera, was given to the movement fue dado al movimiento in order to allow us to come to the close of probation. para poder llegar al cierre del tiempo de gracia, In order to receive the midnight cry message. para poder recibir el mensaje del clamor de medianoche. Kau bukulum. There are many subtle points that we need to understand, but I want to see it from that perspective. Hay muchos puntos sutiles que tenemos que entender, pero quiero que lo veamos desde esa perspectiva. The study is given El estudio fue dado to prepare to receive the midnight cry, which would bring us to the close of probation in 2019. fue dado para ayudarnos a prepararnos para llegar al cierre del tiempo de gracia en 2019. We find ourselves in a new dispensation with new challenges. Nos encontramos en una nueva dispensación con nuevos desafíos. Waji. Aman yang ke ada waji. Kan yang kajuin kan wo. Ke kajuin. And the challenges that are confronting this movement Y los desafíos que confrontan a este movimiento Gede tu kan. are multifaceted. son múltiples. Hay muchas cosas. O tienen muchas facetas, digamos. What is a person allowed to wear? What are they not allowed to wear? ¿Qué le es permitido a una persona usar de vestimenta? I don't speak about trousers. No estoy hablando sobre pantalones. Batalin. How do we address the issue of adornment? ¿Cómo abordamos el asunto de los adornos? Can people wear makeup? Can they wear jewelry? ¿Será que las personas pueden utilizar maquillaje o joyas? Dia ni buat. Kadang Then there comes the issue of nationalism. Después también el asunto del nacionalismo. dia ingat pandai. What makes the United States the glorious land? ¿Qué es lo que hace que la tierra gloriosa sea la... Their oil, Perdón. ¿Qué es lo que hace que Estados Unidos sea la tierra gloriosa? the climate, ¿Su petróleo? ¿O su clima? the coal, ¿O su carbón? charcoal, coal, the minerals, yes. The natural resources. Is that what makes America the glorious land? So Los minerales, sí. ¿Será que es eso lo que hace a Estados Unidos la tierra gloriosa? is that what we mean when we talk about the glorious? ¿Será que eso es lo que nosotros queremos decir cuando hablamos de la tierra gloriosa? Because if you go back to the original, Porque si vamos al original, the literal, el literal, the literal story, la historia literal, God's people were put into Canaan, the glorious land, el pueblo de Dios fue colocado en Canaán, la tierra gloriosa, not only because it had natural resources, there are other places that were just as fertile. no solamente porque tenían recursos naturales, habían otros lugares que eran iguales de fértiles. In many ways, En muchas formas, the land of Shinar
la tierra de Sinar, had much better resources than Canaan did. de Siná, tenía muchos más recursos que Canaán. How do we know that? ¿Por cómo sabemos eso? Because that's where they built the Tower of Babel. Porque ahí es donde construyeron la torre de Babel. This is the place that they were going to have as the citadel of this one world power. Ese es el lugar donde ellos querían tener la citadela de este poder mundial, de este imperio mundial. China would have been the most glorious land. Sinar hubiera sido la tierra más gloriosa. Now, perhaps we're not aware of it now. Tal vez no estamos conscientes, These arguments were being discussed between ourselves and the church 10 years ago, 15 years ago. o tal vez no sabemos sobre esta historia, pero cuando hace 15 años estos argumentos eran la discusión entre nosotros y la iglesia, Kept on coming up over and over again. lo que continuaba siempre, Is the glorious land the church la pregunta que continuaba siempre surgiendo era, ¿será que la tierra gloriosa es la iglesia? in some shape or form? De alguna forma? Or is it a geographical area? ¿O es un área geográfica? Church. ¿Iglesia? Is it the Seventh-day Adventist Church? ¿Cuál es la iglesia? Is it Protestantism? ¿La iglesia adventista o el protestantismo? Is it this movement? ¿O este movimiento? So even today, Mismo hoy, people who are new in the movement si las personas, si alguien es nuevo en el movimiento, who are trying to discuss this issue, se intenta abordar este asunto o intentan glorious land with discutir este punto de qué es realmente la tierra gloriosa. I even had a discussion with someone 2 weeks ago on this very subject. De hecho, yo tuve una discusión con alguien hace 2 semanas sobre este asunto. And they were from your congregation. Y esa persona era I know it's an issue here in South Sudan. de vuestra congregación. Entonces sé que es un asunto acá en Sudán también. One person. Porque no era solamente una persona. When we were addressing these issues Cuando estábamos abordando estos asuntos and we started to develop the arguments that the United States is the glorious land, y comenzamos a abordar el asunto de que la tierra gloriosa, de que Estados Unidos es la tierra gloriosa, the basis of the argument la base del argumento was not that the United States had all the natural resources. no era que los Estados Unidos tenían todos los recursos naturales. The issue was El asunto era, when he spoke about glory, cuando hablábamos sobre gloria, power. era poder. That the glorious land, United States, is the most powerful nation on this planet. Que los Estados Unidos, la tierra gloriosa, es la nación más poderosa del mundo. And we developed various arguments for that. Y desarrollamos varios argumentos para decir eso. Not only Daniel 11, No solamente Daniel 11, we're going to Daniel 2 to show that. fuimos a Daniel 2 para mostrar eso. We're going to Revelation 17 and show that. En Apocalipsis 17 también. And of course, Revelation 13. Y claro, en Apocalipsis 13. Which are all issues that people are asking today. O sea, que estos son asuntos que las personas están... How do you understand chapter 13, chapter 17, chapter 12 of Revelation? que la gente, digamos, se cuestiona. ¿Cómo entendemos Apocalipsis 13, 17? Daniel 2. The reason these questions keep on coming up over and over again, La razón por la cual estas preguntas continúan apareciendo you don't understand what is so glorious about that country. es porque no entendemos qué es lo glorioso de ese país. Until 2016, it became absolutely clear that our previous position was correct. Hasta que en 2016 se volvió absolutamente claro de que nuestra posición previa era correcta. When I say it became crystal clear in 2016, Cuando digo que se convirtió en absolutamente claro en el 2016, I'm going to say that
I'll give some further evidence on that issue. Voy a dar más evidencias después sobre ese asunto. It should have been absolutely clear. Debería haber sido absolutamente claro. Initially, this movement Inicialmente, este movimiento understood that Donald Trump would be the next president. entendió que Donald Trump sería el próximo presidente. America thì cái gì bây giờ là tôi nằm năn á, ye thì nó gặp bia bên với bà bên tôi nằm Donald Trump. Ask people for their own reasons for saying the following. Rồi nó coi thi Pídanle a la gente que les dé sus propias razones My analysis is the following. para decir lo siguiente. Pero mi análisis của các cái chiến địa đẹp vậy. We were not confident in our message. es el siguiente, que nos asustamos, que no tuvimos confianza en nuestro mensaje Got to the place where we said that maybe it will be him and maybe it will not. y que llegamos a la posición de decir que tal vez sería Trump y tal vez no. In 16, En el 2016 we had all the information to understand what makes the United States so glorious. teníamos toda la información para entender qué hacía a los Estados Unidos ser la tierra gloriosa. Studying it before, Lo habíamos dicho antes we had identified correctly what that nature of glory actually meant. y habíamos identificado correctamente qué era esa gloria, And when qué that significaba. glory began to be put into practice, or we could see it before our eyes, Y cuando nuestra teoría se convirtió en práctica y lo podíamos ver delante de nuestros ojos, like an animal that freezes when you shine a torch into their face, así como un animal que se paraliza cuando lo alumbras con una linterna a sus ojos, when you have to put your theory into practice, o cuando tenés que colocar tu teoría en práctica, where you have to open your mouth and that should be in agreement with what you think, cuando tenés que abrir tu boca y esas palabras deberían estar en armonía con lo que pensás, we fell apart. nos caímos. Ủa chứ dân ủa chứ ôi dân bên đây The movement crumbled. El movimiento colapsó. ủa ý chết của duy. And even today, Y mismo hoy, not enough of us correctly identified what the issue was then. la cantidad, no es suficiente la cantidad de gente que identificamos cuáles fueron los asuntos de ese momento. That we didn't have enough information in 16 Y elaboramos la excusa de que no teníamos la suficiente información en 2016. Así que en 2016 we then had the evidence before our eyes about what we used to preach. en ese momento teníamos la evidencia delante de nuestros ojos, la evidencia de lo que solíamos predicar, la tierra gloriosa. What makes that country so glorious? What is that glory referring to? ¿Qué hace de ese país algo tan glorioso? ¿A qué se refiere esa gloria? Pride, power, Orgullo, poder, arrogance. arrogancia. So ye lấy cái đất ye riêng cái nông riêng đi. That's what this glory was referring to. We used to teach this more than 10 years ago. Eso es a lo que esta gloria se refería. Solíamos enseñar eso hace más de 10 años. And in 2016, you had the clear demarcation between two government systems. Y en 2016 hubo una delimitación clara sobre dos tipos de gobierno, dos sistemas de gobierno. One that was not about being glorious, Uno que no se trataba sobre ser glorioso, America ấy phạt chứ nó. President Obama, el presidente Obama, America ấy cho là Obama. and one that was about being glorious. y uno que sí se trataba sobre ser glorioso, Cái phạt chứ nó. Candidate Trump. el candidato Trump. Donald ấy cho là Trump. All the evidence was before us. Toda la evidencia estaba delante de nosotros. We did not need to go to the beginning of Daniel 11 and see who was the richest president that's ever been. Nosotros no necesitábamos ir a Daniel 11 y ver cuál era el presidente más rico, el candidato más rico. Nó bung ra Daniel here. If we had
with everything that we knew, Si hubiéramos identificado y hubiéramos seguido todas las cosas que nosotros the real land, sabíamos, que era una tierra, and the glory of that land, que era una tierra real, not its natural resources, it's the fact that it's a proud country. la gloria de ese país no era sobre los recursos naturales, sino que era sobre que es un país orgulloso, el orgullo de ese país. When that candidate opened their mouth Cuando el candidato abrió and said, I will begin to dismantle, to undo 8 years of history, Cuando nuestro candidato abrió su boca y dijo que iba a deshacer 8 años de historia, nó có quân run qua cái bên cái độ có bari có của quân trong and bài trong he promised to do what? y él prometió hacer, ¿qué cosa? What did he promise to do? ¿Qué prometió hacer? Make the USA của mình lên rồi lên America có bài cái địch đấy I don't want to say great, Mm, có bài cái địch Convertir a los Estados Unidos hoàn tệ đến đi cái he wanted to make it glorious again. cái con với lối có glorioso de nuevamente. cái đợt đâu America Estados Unidos, América, was special, era especial, America Epan Broadway Eloy better than any other nation. mejor que cualquier otra nación. That was the issue in 2016. Ese era la temática en 2016. Was in complete agreement with our understanding of what the glorious land of verse 41 was. Y eso estaba en completa armonía con nuestro entendimiento sobre qué era la tierra gloriosa de Daniel 11:41. cái gọi nhớ Daniel chưa có cho cái bài For more than a decade before, we had understood all of that. Por más de una década habíamos entendido todo eso. So when the theory gets put into practice and it becomes a living reality, Entonces, cuando la teoría debe ser colocada en práctica y se vuelve una realidad, what do? ¿qué hicimos? We fail the test. Fallamos la prueba. Do we know we failed the test? ¿Será que sabemos que fallamos la prueba? No, No. we don't know. Si no sabemos, Because what happens is no sabemos, perdón, porque lo que pasa es we defend ourselves and say, we don't know. que nos defendemos a nosotros mismos y decimos, no sabemos. 2 years later, Y 2 años después, the proof of all of this will come to light. tu prueba de todo esto, o la prueba de todo esto, surgiría A discussion occurred surgiría a la luz. Una discusión aconteció around how America is constructed. sobre cómo América, Estados Unidos, está constituida, Its nature, its property. su naturaleza, sus propiedades. And this discussion is not between two American factions. Y esta discusión no es entre dos partes americanas, entre dos grupos, This is a discussion that's occurring in this movement sino que es una discusión que aconteció en este movimiento between two groups of people, entre dos grupos de personas, Americans americanos and y non-Americans. no americanos. lối nhà của nông cái này cái thằng American của giờ là coi cho American And these non-Americans Y estos no americanos are telling the people from the glorious land están diciéndoles a las personas de la tierra gloriosa that they don't know what's going on. que ellos no saben lo que está pasando, que están equivocados. ai coi chú ơi These people Estas personas point to the glorious people and say, you are wrong. apuntan a las personas de la tierra gloriosa, a estas And what do you think the Americans personas gloriosas y les dicen, ustedes están equivocados. Who are you ¿Y qué piensan que los americanos respondieron? ¿Quiénes son ustedes para decirnos a nosotros, the people who are so powerful
nosotros que somos tan poderosos, tan especiales, Who are you to tell us that we're wrong? ¿quiénes son ustedes para decirnos que estamos equivocados? Don't you know who you're talking to? ¿No saben con quién están hablando? You're talking to what people? Le están hablando a qué pueblo? Al pueblo glorioso. So their true colors began to show Entonces, sus verdaderos colores comienzan of arrogance, a verse, colores de arrogancia, de orgullo. Now, I'm not saying they made any laws, Ahora, yo no estoy diciendo que ellos hicieron ninguna ley, but they were no longer talking like a lamb. pero no están hablando más como un cordero. They began to speak like another power. Comenzaron a hablar como otro poder. And then they began to make war with the remnant of God's seed. Y entonces comenzaron a hacer la guerra al remanente de la simiente de Dios. So I want us to see Entonces quiero que veamos that the subject of the glorious que el asunto de la tierra gloriosa is about people thinking they're better than other people. se trata sobre personas que piensan que son mejores que otras personas. This is the subject of nationalism. Este es un asunto de nacionalismo. This study is given in 17. Este asunto fue dado en el 2017 The glorious land issue comes up in 16, a year before. y el asunto de la tierra gloriosa surge en el 2016, un año antes. In fact, it's actually 2 years before. De hecho, es 2 años antes. As President Obama, Cuando el presidente Obama, 2015, en 2015, is beginning to make significant strides in correcting the direction in which the United States is heading. comienza a realizar reformas para corregir hacia donde los Estados Unidos estaba yendo, Someone begins to get raised up visibly y alguien comienza a hacer, who claims they will fix the problem. alguien comienza a levantarse quien dice que va a arreglar President Obama believed in el this. problema. ¿Será que Obama creía en esto? No. No. And that was his problem. Y ese era su problema, That he didn't believe the United States was so glorious after all. que él no creía que los Estados Unidos eran tan gloriosos después de todo. Whether you like him or dislike him, Sea que él te guste o no, he had an 8-year mission él tuvo una misión de 8 años to turn the United States para, into a land para hacer que los Estados Unidos sean una tierra and to destroy its glory. y para destruir su gloria. And as he came to the end of his presidency, Y al llegar al final de su presidencia, the final act of that we could all see el acto final que todos pudimos ver was the issue of same-sex marriage that became one of the major turning points of his presidency in 2015. fue el asunto sobre el matrimonio igualitario que se convirtió en uno de sus mayores temáticas en su presidencia, en el 2015. Of course, the other issue that is associated with his presidency is the issue of healthcare. Claro que el otro asunto que estaba asociado con su presidencia fue el asunto de los seguros médicos. We should all be familiar with that. They call it Obamacare. Todos deberíamos estar familiarizados con eso. Se lo llama Obamacare. We've all heard of that. Todos oímos sobre eso, ¿no? Yes? ¿Sí? Whether you agree with it or not, Sea que concuerdes o no con eso, that's not what we address. eso no es lo que abordamos. If we can distill that issue into a singular concept, it's the following. Si pudiéramos
resumir ese asunto en un concepto singular sería el He siguiente. wanted healthcare for everybody. Él quería cobertura médica para todos And he gets rejected. y es rechazado esto. What we need to understand, Lo que necesitamos entender the reason why the United States does not have a national health service que la razón por la cual los Estados Unidos no tiene un cobertura médica nacional is because of one singular issue: es por un tema singular, es por racismo. That's why they don't have a national health service. Es por eso que no tienen un servicio nacional de salud, Because it was a racist issue. porque es por un asunto racial, racista. Y ellos querían resolver ese problema. The law gets put into place, La ley es colocada en su lugar in 15, en el 2015. same-sex marriage. El mismo, matrimonio igualitario. Same time, Y al mismo tiempo, someone's going to be raised up, alguien begins to say what? alguien se levanta y empieza a decir, ¿qué cosa? I'm going to go to see if I can become the president. Voy a ver si me puedo si me puedo convertir en presidente And I'm going to make the United States special again. y voy a convertir a los Estados Unidos en especial nuevamente. To put the glory back in. Voy a devolverle su gloria. All of that is happening in 16. Y todo eso acontece en el 2016. We already understood this more than 10 years before. Nosotros ya entendíamos eso 10 años antes. In 2018, En 2018, this issue is going to confront the movement. este asunto confronta al movimiento, This discussion here. esta discusión aquí, 2 years of Donald Trump's influence 2 años de la influencia de Donald Trump, doesn't infiltrate into our movement. no se infiltran en nuestro movimiento. It didn't make people change their position. No hizo que las personas cambien su posición, What it did was sino que lo que hizo fue reinforce their position and legitimized it. reforzar su posición y legitimizarla. So people in the movement, Entonces las personas en el movimiento, these ones, estas personas, after 2 years después de 2 años of making America great, de convertir a América grande nuevamente, now we're now willing to speak out ahora estaban dispuestos a hablar to destroy every Christian principle that we should all believe in, y destruir cada principio cristiano en el que todos deberíamos creer, take one. pero vamos a tomar solo uno. This world is not our home. Este mundo no es nuestro hogar. We're all ambassadors here. Todos somos embajadores acá. The kingdom of God is not of this world. El reino de los cielos no es de este mundo. That issue got destroyed Y eso fue destruido here in 2018. en 2018. And people became emboldened Y las personas se compenetraron to speak their mind, y hablaron lo que pensaban say the following. para decir lo siguiente. People who are not American, Las personas que no son americanas, they are not able, they don't have the qualification ellos no son capaces, no están calificados to speak to Americans and tell them what to do. a hablarle a los americanos y decirles qué hacer. Are any of you American here? No sé si alguno de ustedes acá es americano. No. No. Do you think Entonces vos crees that being a member of this movement, a priest, que siendo un miembro de este movimiento, un sacerdote, if you could go to America
que podés ir a Estados Unidos, América, and have a meeting with these Americans y reunirte con estos americanos đang kêu như là cái American Cup and tell them how to behave properly. y decirles cómo deben comportarse, cómo deberían comportarse. You think you could do that? ¿Crees que podés hacer eso? Do you think you could go into their systems, the way they think, and show them that they don't know what they're doing? ¿Será que podés ir y mostrarles su sistema y mostrarles que no saben lo que hacen? cái lời chứ ở phía kia Who thinks they're not qualified because they're not American? ¿Quién aquí piensa que no está calificado porque no es americano? ai kick à cái nhìn là cái gì cái chán cái các bạn American Who would allow these people to say, you can't tell us what's right and wrong because you're not American? ¿Quién le permitiría a estas personas que... Who believes the following? ¿Quién cree lo siguiente? gam nan American alle bức para chán bức cái alle nan nó ra thì chỉ là bởi vì bây giờ chỉ là bởi cái phục bởi lẽ mua chán đi cho American So just tell me if this is what you said. Who believes this is right, that the Americans can say, don't tell us what to do? Is that what you said? Entonces, này gam nan ¿quién cree que America này cái lưới cái này no le puede decir algo a los americanos porque no es porque no sos americano? le bé cái chuyện Do you have authority? ¿Será que tenés la autoridad? ba American ba cái way chán bức cái lưới đó bức cái gam Do you have authority? ¿Será que tenés autoridad, sabiduría, Do you have understanding? entendimiento neng adete To go into an American and tell them they don't know what they're doing. para ir a los americanos y decirles, no saben lo que están haciendo? Put your hands up if you don't think you have that ability. Levanta tu mano si no crees que tenés esa habilidad. chán ba cái way nang American ba cái châu bình cái trao chuyện này chánยังไงgam nan nó chỉ vậy đâu As a messenger of God, Como un mensajero de Dios, cái chuyện này lấy lo chỉ chán ba way you think you don't have that power, ¿crees que no tenés ese poder, bé cái that right, ese derecho, ý kiến that ability? esa habilidad? riêng đồ nôm căng đồ nôm cái này chuyện này lấy gam So no one put their hand up. Entonces nadie levantó sus manos. So you all agree that you have the authority and the wisdom and the power to do that. Entonces todos ustedes concuerdan que tienen la habilidad, la autoridad y el poder para hacer eso. chán ba dir way ba dir chán In 2018, En 2018, bên của tier của bé when the midnight cry is being given, cuando el clamor de medianoche fue dado, the way đấy chuyện này ba gam the Americans los americanos cái pan America stand up and say, you cannot tell us how to direct and order our lives because you're not American. se levantaron y dijeron, ustedes no pueden decirnos cómo deberíamos vivir porque ustedes no son americanos. Is that right? ¿Será que eso Is that how God ¿Será que eso es correcto? ¿Será que así es como Dios opera? America for the Americans? ¿América para los americanos? cái đó America No. cho nên cái này lấy luôn The same year, El mismo año, thông cái này the same Americans los mismos americanos come to Africa vinieron a África and the Africans say, y los africanos dijeron qué cosa. what did they say? ¿Qué dijeron? Africa is for África es Africa. para los africanos. chứ cái bên là Africa cái đó Africa Don't bring your United States morality here. No traigan su moralidad, We don't want your cultural issues su moralidad americana. No queremos acá sus asuntos culturales because we're not American. porque no somos americanos. We're African. Somos africanos. And you know what the Americans said? ¿Y ustedes saben lo que dijeron los americanos? We agree with that. Nosotros concordamos con eso. We won't interfere No tienen por qué temer, just as long as what? siempre y cuando que, Just as long siempre y cuando as you que vos don't interfere no interfieras in our business. en nuestros asuntos. chưa rồi với mar cái cái They come here in August. Ellos vinieron acá en agosto They agree. We won't interfere in your business. y ellos concordaron, no vamos a interferir en sus asuntos. In October, En octubre bài phía they dijeron, what did they say in October? ¿qué dijeron en octubre? Don't interfere in our business. No interfieran en nuestros asuntos. I want us to see a sequence. Quiero que veamos la secuencia. cái chặt lá nhịp còn một tí 16, 17, 18. 16, 17, 18. So the subject
of nationalism is alive and well in this Entonces el asunto del nacionalismo está vivo en esta historia. and everyone who's not American knows it's ugly. Y todos los que no son americanos saben que esto es muy feo. Let me ask you a question. Permítanme hacerles una pregunta. Is it correct ¿Será que es correcto for Americans que los americanos to come to an African country vengan a un país africano and impose their American values upon these African people? y que impongan los valores americanos sobre este pueblo africano? They bring their Western mindset into an African country. You agree with that? Ellos traen su mentalidad occidental en este país africano. What do you ¿Qué pensás de eso? You don't think it's correct? ¿No crees que sea correcto? In America, En América, at a camp meeting, en un campestre, at home, won't discuss at home yet. todavía no vamos a discutir lo que pasa en las casas. Finished your meal, Cuando, you take your own plate cuando, and you take it to the kitchen. cuando terminas tu plato y terminas y lo llevas a la cocina, If you're a speaker, si fueras un orador, you queue up like everyone else does. harías lo que todos los demás hacen. You don't get preferential treatment. No te dan tratamiento preferencial. No deberían. So when you come to Africa, Entonces, cuando venís a África, impose that colonial perspective on African people. ¿será que deberías imponer esa perspectiva colonial en los africanos? Because the Africans say, we don't do that. Porque los africanos dicen, no hacemos eso acá. When you come to our country, Cuando vengas a nuestro país, we respect nosotros te respetamos you. Sit down y te sentás and we serve y nosotros te servimos. because that's how we do. Porque así es como hacemos las cosas. Is that an African problem? ¿Será que ese es un problema entre africanos y americanos? Because too many of us, Porque demasiados de nosotros piensan que es. the Americans thought it was. Los americanos pensaron que era. They said that's how they do it in Africa. We should not interfere in their business. Ellos dijeron, así es como lo hacen en África, no deberíamos interferir en sus negocios. And everybody loved them. Y todos los amaron. And now, Y ahora, these non-American estos no americanos, European people personas europeas and all their colonies y todas sus colonias, now come into Africa, ahora llegan a África and we say you're not allowed to operate that. y nosotros decimos, no te es permitido operar de esa forma. You can't operate with your African culture anymore that way. Ya no podés más operar con esa cultura africana. And so people don't like us. Y entonces las personas For the good old days when Future for America was running, no les gustamos y desean los viejos tiempos en los cuales Future for America gobernaba there was order. y había orden. The problem is, El problema es too many of us see it this way. que demasiados de nosotros lo vemos de esa forma And what we don't y lo que no vemos is that the issues that we're confronted with are not nationalistic ones. es que los asuntos con los que estamos interfiriendo no son asuntos They're not cultural. nacionales, no son problemas culturales. So let's not call these cultural issues because they're not. Entonces no llamemos a esto un asunto cultural porque no lo es. We're dealing with principles and ideas that are antagonistic, that are against the principles of heaven. Estamos tratando con principios que son antagónicos a los principios del cielo. We've been doing this so long, we actually think they're nationalistic variations. Hemos trabajado tanto tiempo con estos principios que pensamos que son variaciones nacionales.
allow this to happen. Ya no permitiremos más que eso pase. chi le bu ba par chan pradesh ba We will no longer allow Ya no permitiremos people from the West to come to the African continent and say, you can do what you want, we won't interfere. Ya no permitiremos que las personas del occidente vengan a los países de África y digan, no vamos a interferir. le ba ki ko ti ku le ba no oi ti la As long as you don't come and interfere in our business, Siempre y cuando no interfieras en nuestros asuntos. chan ba ka ko ba be yore ne lo and the reason that they take that position Y la razón por la cual toman esa posición ye ke ko ji te be ga is because they think they're special. es porque ellos creen que son especiales. ni a ko ti no a ko wo ne ko to And there is none special, no, not one. Y no hay nadie especial, no, ni siquiera uno. So this issue, Entonces este asunto de nacionalismo ke de pa ne ni nge is occurring in this history as we've discussed, está aconteciendo en esta historia, como hemos discutido, and the study on the nature of man has already begun. y el estudio de la naturaleza del hombre ya ha acontecido. Ya ha comenzado, perdón. Claro, The issue of nationalism that's being addressed el asunto de nacionalismo que está siendo abordado acá te pa ne ni nge ye no ye chu ku pyo nya ko to ni between the Americans and the Africans, entre los americanos y los africanos, de la América the framework in which the differences are being seen el marco en el cual las diferencias están siendo observadas is not because Americans don't like people whose skin is different color. no es porque los americanos, a ellos no les gustan las personas de diferente color de piel, Not because they say, oh, you've got black skin, so therefore you behave differently. no es porque ellos digan, ah, vos tenés piel de color negra, entonces por eso te comportas diferente. What is interesting Lo que resulta interesante is the differences and the similarities between the American and the non-American. son las diferencias y las similitudes entre los americanos y los no americanos. ye la tong de ka de ko ti pa na América ye la ko ti América They've all got their different ways of dealing with things. Todos tienen su forma diferente de abordar las cosas. Nationalism, Nacionalismo. ya ke pa ne ni nge we call it racism. Nosotros lo llamamos racismo. tem de to ya ke de ya But the thing that connects these two people together Pero aquello que conecta a esas dos personas, a esos dos pueblos, is that they agree on one es que concuerdan con algo, con una cosa. the relationship between men and women Que la relación entre el hombre y la mujer de ti ku ye la mo is that men will take advantage of women es que los hombres tomarán ventaja de las mujeres ai nang ri ara chan bi ke diar bi ke ma and they will suppress them. y que las van a oprimir. They will limit their ability to achieve their dreams and their goals. Ellos van a limitar sus habilidades de conquistar y de concretar sus logros y sus sueños. That women will not be allowed to reach their potential Que las mujeres no van a ser permitidas que alcanzar su potencial. So, through this issue of nationalism, Entonces, a través del asunto del nacionalismo, its sister issue, the one of sexism, el asunto hermano que es el sexismo, esos hermanos se unen y los dos acontecen en el 2018. and what's interesting is, Y lo interesante es, we're in 2020 now, ahora estamos en el 2020, and if I were to ask you, y si yo te preguntara, and I did, y de hecho lo hice, Americans better than you, you said no. ¿será que los americanos son mejores que vos? Y dijeron que no. Can you go and tell Americans how to behave? Yes. ¿Será que vos podés ir y decirle a los americanos cómo comportarse? Y dijeron que sí. Can you go and tell them that their understanding of their own systems of government are wrong? Yes. ¿Será que vos podés ir y decirles que el entendimiento de ellos de su propio sistema de gobierno es errado? Y dijeron que sí. Simple example. Un ejemplo simple. The United States Constitution La Constitución de los Estados Unidos
understand what that Constitution means and how it should operate. ¿Quiénes son las personas más calificadas para entender lo que significa esa constitución y cómo debería operarse? If you ask an American, they'll tell you it's the Supreme Court. Si le preguntas a un americano, te diría que es la Corte Suprema. If you ask an American in this movement, Si le preguntas a un americano de este movimiento, the same answer. obtendrías la misma respuesta. And that's the fight that's happening in 2018. Y esa fue la lucha que aconteció en 2018. Non-Americans Porque los no americanos, los europeos, are saying the people who are most qualified to understand United States constitutional law are non-Americans. dijeron que las personas que estaban más capacitadas para entender la ley y la constitución americana son los no americanos. AKA you and I. Eso significa Ones that are most qualified. vos y yo, nosotros somos los que estamos más calificados. Because we understand the prophetic rules of interpretation. Porque nosotros entendemos las reglas proféticas de interpretación. And time has shown us that we were correct. Y el tiempo nos ha mostrado que estábamos en lo correcto. Because every single American that did not agree with us has now left the movement. Porque cada americano que no concordaba con nosotros ahora ha dejado el movimiento. It took a year for that to happen. Llevó un año para eso acontecer. So I want to put you on warning now. Entonces quiero advertirte ahora If you have a protectionist perspective, que si tenés alguna perspectiva proteccionista whilst at the same time claiming to uphold the truth, y al mismo tiempo profesás defender la verdad, about 12 months before you leave this movement. dentro de 12 meses más o menos vas a dejar el movimiento. The separation is coming, La separación está por acontecer already beginning to happen in our movement, y ya está comenzando a acontecer based upon these very issues. en nuestro movimiento y se basa en estos asuntos. Back here in 16, Y acá en el 2016, where the Americans are already getting it wrong, donde los americanos ya lo estaban entendiendo mal, where we're given the prophetic tools to deal with that issue, cuando nosotros nos es dada la herramienta para abordar ese asunto, all the help that you need, o sea, tenés toda la ayuda que necesitas, by the time you get to 18, it's finished. para cuando llegas al 2018 ya se acabó. A year later, Un año después, in 19, en el 2019, they've left the movement. han dejado el movimiento. Each of us Cada uno de nosotros are going to go through a similar path va a pasar por un camino similar if we don't become cognizant of what is going on. si no nos concientizamos de lo que está pasando. They get the mistakes here. Ellos reciben el error acá. They tell you they agree. Acá te dicen que concuerdan. In 18, Y en- they're going to fight. En el 2018 ellos luchan 19, they leave. y en el 19 se van. We're about to go through the same process now Y estamos por pasar por el mismo proceso ahora over the same issues sobre el mismo asunto, los mismos asuntos, about organization, sobre organización, how this movement implements instruction and law. cómo este movimiento implementa la instrucción y la ley. Do we go to another country ¿Será que vamos a otro país and the country says, do we do it this way? y si el país dice nosotros lo hacemos de esta manera? We will not say you can carry on doing it your way. Nosotros no vamos a decir que podés seguir haciéndolo a tu manera. Will not take this protectionist perspective. No vamos a tomar esta perspectiva proteccionista Because we're not of this world. porque no somos de este mundo. And the issues that we're addressing, Y los asuntos que nosotros estamos abordando principles, son principios universales, not nationalistic cultural problems. no problemas nacionales culturales. In
In order to assist us in this work, para poder asistirnos en este trabajo, ne lo cái này bu ko ko ne lo cái này in 19, en el 2019, we have everything that we need to succeed. tenemos todo lo que necesitamos para tener éxito. If I were to ask you, are you succeeding? You're all going to say yes. so na te we Y si yo te preguntara si na mo te To help us, para we're ayudarnos, going to have a new study. vamos a tener un nuevo estudio. chuyên duyệt And what will the subject be? ¿Y cuál va a ser la temática? The nature of man. La naturaleza del hombre. God has shown us that He's going to deal with this issue in two parts, in two dispensations. Dios nos ha mostrado que va a abordar este asunto en dos partes, en dos dispensaciones. The one that we're going to address in this dispensation cái ngôi La que vamos a abordar en esta dispensación is the subject of habits. es el asunto de los hábitos. chiết daran cheng daran This is going to be the overarching theme that's going to help us either pass or fail this dispensation. Esto va a ser el asunto que nos va a o ayudar a pasar o a fallar el próximo asunto. The nature of man. chọc daran La naturaleza del hombre. It will come this year. Y va a venir este año. cái này We could describe it in different ways. Podemos describirlo en formas diferentes. The outer person, El hombre exterior, daran long bị the body, el cuerpo, work resurrection, la resurrección, all about our behavior. todo lo que tenga que ver con nuestro comportamiento. Will be confronted Va a ser confrontado. with the difference between men and women, Vamos a ser confrontados con las diferencias entre el hombre y la mujer, between different nationalities, entre las diferentes nacionalidades. tam bay phong quái all comes under the title of habit. Todo sobre el título de hábitos. chuyên tu lên tu có nằm cái cheng đủ This is going to explain and help us navigate our way through this time period. Esto es lo que nos va a ayudar a navegar sobre este periodo. cha ta đi để ta đâu để We had enough information back here Hemos tenido suficiente información aquí atrás to know how to address the issues that are confronting this movement para saber cómo abordar los asuntos que están confrontando este movimiento. bu ko ñoo ta đi bu ko chọc cái này when it comes to the issue of what we eat, để Cuando se trata del asunto de lo que comemos, bebemos, where, usamos, occupy our time, en qué ocupamos nuestro tiempo, ta đa nó đó le bu ko lo how and where we live, dónde y cómo vivimos. yo ko cheng này đi which we call reforms. Lo que nosotros llamamos las reformas. We had everything here. quan em căng cái Todo. And now we're going to do a study on this, Ahora vamos a hacer un estudio sobre esto and it will only confirm what we already know. y solamente va a confirmar lo que ya sabemos. And the test will begin to happen now. Y la prueba va a comenzar a acontecer ahora. Not a singular issue, No es un asunto en singular, uno solo, a multifaceted problem sino que es un problema multifacético, under the title of equality, bajo el título de igualdad, nationalistic equality, igualdad nacionalista con ý thì của mình còn cái này and sexual equality. e igualdad sexual. bia cái vấn đề bay thôn kết vậy là bia cái vấn đề cam ý thì có mình còn cái If you're struggling with this issue now, Si estás luchando clear in your mind
con estos asuntos ahora y no está claro en tu mente, you will fail when we're going to be tested vas a fallar cuando seamos probados, stronger fashion on the issue of gender. de una forma más fuerte sobre el asunto del género. So I want to remind us as we close. Entonces quiero recordarnos al cerrar, 2020, we're already well into the year now. en 2020 ya estamos bien adentrados en este año. Month of January is virtually gone. El mes de enero January's finished. ya casi terminó. We have months. Tenemos meses. Elder Tess has already put you on warning that the increase of knowledge will occur this year. La hermana Tess ya los advirtió de que el aumento de conocimiento acontecería este año. I've already told you this study will be put into place this year. Y yo ya les dije que este estudio sería colocado en Those things have to happen before Pani. su lugar este año. Y esas cosas tienen que acontecer antes de Paño. And if here in this congregation Y si acá en esta congregación cannot deal with the very basic and easy issues that confront men and women, no podemos lidiar o luchar con los asuntos fáciles que confrontan a los hombres y las mujeres, you'll be swept away ustedes van a ser barridos when the stronger tests come upon us, which they soon will. cuando la prueba más fuerte y poderosa venga sobre nosotros, que va a acontecer pronto. Las personas están fallando la prueba de las reformas. Even been an issue Y eso ni siquiera debería ser un problema to the subject of the will, por causa del asunto de la voluntad, but it's going to be addressed here. pero va a ser abordado acá. We've already laid out the logic in the last 3 weeks Ya hemos colocado la lógica en las últimas 3 semanas of why the reform message that we have is still correct, still has integrity. de por qué el mensaje sobre las reformas todavía es íntegro, es correcto. People, not only in this country, not only in the continent of Africa, but throughout the world, No solamente en el continente de África, sino que en todo el mundo, but it does seem to be a problem in this part of the world in particular. pero sí parece ser un problema en esta parte del mundo en particular. That people do not understand how equality works. Que las personas no entienden cómo funciona la igualdad. They don't understand the relationship between a man and a woman. No entienden la relación entre un hombre y una mujer. If we don't understand how to deal with reform, Si no entendemos cómo abordar las reformas, if men don't know how to treat women, si los hombres no entienden cómo tratar a las mujeres, when we come to the next great issue on this subject, cuando, we will fail. cuando lleguemos al próximo gran asunto de este tema, vamos a fallar. This is why we're laboring so much Y por eso es que estamos trabajando tanto on these issues, sobre estos asuntos, whilst at the same time cuando al mismo tiempo preparing God's church for Daniel 11 verse 41, which is soon to come upon us with an overwhelming surprise. cuando preparando a la iglesia de Dios para Daniel 11:41, que va a llegar de repente como una sorpresa sobre nosotros. Pay attention to what's going on. Presten atención a lo que está aconteciendo. God is the God of order. God is the God of order. He does things in order. Dios es un Dios de orden, hace las cosas ordenadamente. It's clear to us Es claro para nosotros, when we observe the dynamics that are going on here, cuando nosotros observamos las dinámicas que están aconteciendo acá, too many of us in this congregation are failing the test. demasiados de nosotros en esta congregación están fallando la prueba. We're not here to condemn. No estamos acá para condenar, We're here
to identify Estamos acá para identificar and to assist. y para ayudar. We're not your enemy when we tell you these things. No somos tu enemigo cuando les decimos estas cosas, We can't be pero no podemos those Americans ser como esos americanos wo chi le bu ko tom wona ka american wan who came to Africa que vinieron a África and said it's okay y dijeron que está bien for women and men que las mujeres y los hombres continue in their dysfunctional way, which is against the laws of heaven. que continúen con esa relación no funcional que va en contra del cielo, Cloak that rebellion de las leyes del cielo, with the name of culture. y que disfracen esa rebelión con el nombre de cultura. ko ke choi che Let none of us do that. Que ninguno de nosotros haga eso. If you do, you should stop now. Y si lo haces, deberías parar ahora antes de que sea demasiado tarde. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, Padre we want to Celestial, thank you. queremos agradecerte por tu bondad y misericordia. We want to ask Queremos pedirte que nos dirijas y nos guíes study and meditation en el of estudio y meditación de tu palabra. Lord, as we see how easy it is Señor, to al ver fail cuán fácil es fallar las pruebas, as we see that we do not al ver que nosotros no nos aferramos and apply those rules and principles in the present, al pasado y we'll fail in the future. no aplicamos esas reglas en el presente, que vamos a fallar en el futuro. Bowing before you here, Hay personas que están arrodillándose ante ti aquí, que han pasado por esa historia to the leader of this movement que llevó falling into the wicked world a que el líder de este movimiento se caiga en el mundo sombrío y perverso, he had taken, que vieron los pasos que él había tomado, exposed himself to. que vieron los peligros a los cuales él se había But they saw, expuesto, Lord, how he was unwilling to change. pero también vieron cómo él no estaba dispuesto a cambiar. We're now experiencing that same phenomena. Y ahora estamos experimentando ese mismo fenómeno May each of entre us nosotros, que cada uno de nosotros have a similar fate. pueda no tener el mismo But destino, rather, may each of us sino hace que cada uno de nosotros attain unto life eternal. pueda llegar a obtener la vida eterna. We have the ability and the opportunity to do so. Y nosotros tenemos la habilidad y la oportunidad de hacerlo si permanecemos fieles. That each of Es mi us oración que cada uno de nosotros have an examination of whether or not we are in the faith or whether we're in the world. se examine para ver si estamos en la fe o estamos en el Bless us, mundo. Father, we pray. Quédate con nosotros y bendecinos. Oramos en nombre de Jesús. Amén.